Primer Simposio Bíblico-Teológico. Presentado por la Conferencia del Sur de California. ¿Estaremos viviendo momentos finales de la historia? ¿Está el conflicto cósmico cerca de su final? ¿Cuál es el rol de la Iglesia en estos tiempos? Conoce estas grandes verdades bíblicas en el Primer Simposio Teológico presentado por la Conferencia del Sur de California. Presentaremos temas tales como el santuario y el conflicto cósmico, el remanente y su papel en un mundo cristiano pluralista, la Nueva Jerusalén y muchos más. Del 17 al 24 de abril, 10 a.m. y 7 p.m. hora del Pacífico. Te esperamos. Querido Padre que estás en el cielo, alabamos tu nombre, te glorificamos porque tú eres poderoso, eres grande y eres misericordioso. Y en esta mañana gloriosa queremos pedirte la unción de tu Espíritu Santo para el doctor Alan Bornapé, que viene desde Chile a presentar un tema tan importante que sin lugar a dudas va a iluminar nuestra mente, nuestro corazón. Y te rogamos, Señor, que este mensaje pueda llegar a todo el mundo, de manera que la verdad presente pueda ser predicada con poder. Y la misión que tenemos que alcanzar a los no alcanzados, a las personas que serán llamadas por tu poder en el último momento de la historia de esta tierra, pueda, Señor, ser derramado con el poder de tu Espíritu Santo. Bendícelo a él en esta mañana y que él pueda hablar totalmente tomado por tu Espíritu Santo. Gracias por tu amor, gracias por este hermoso simposio que sin lugar a dudas va a enriquecer y fortalecer a nuestra iglesia y también va a esparcir el Evangelio en toda la tierra. En el nombre de Jesús. Amén. Querido.
Muchas gracias, estimadas hermanos, hermanas, por la invitación que me han extendido para presentar este tema en este interesante y gran encuentro teológico que estamos teniendo en el día de hoy, en este fin de semana. Así que yo quisiera presentar un tema importantísimo, en mi opinión, y de acuerdo a la historia de nuestra iglesia, que se titula La verdad presente y la misión de la iglesia. Así que a continuación voy a compartir con ustedes este tema. Vamos a extender la presentación y entonces vamos a presentar y discutir este interesante tema que les acabo de mencionar. Muy bien, entonces ahí ven ustedes ya el título, La verdad presente y la misión de la iglesia. La verdad presente y la misión de la iglesia, con ese trasfondo precioso de esa foto real del planeta Tierra, justamente apunta hacia ese aspecto, la universalidad de nuestra misión y el alcance que debe tener para todo el planeta. Pero sucede que nosotros cuando hablamos de misión tenemos distintas perspectivas. Generalmente nosotros pensamos en la como la predicación, como los estudios bíblicos o como el trabajo simplemente misionero que tenemos que hacer de entregar el Evangelio. Pero esa misión está sustentada en un mensaje. Y sin el mensaje y sin esa claridad en ese mensaje, es muy difícil que podamos cumplir con la misión que de parte de Dios se nos ha legado. Entonces, vamos a ver a continuación lo siguiente. Una de las ideas más preciadas para el adventismo es lo que llamamos la verdad presente. Básicamente, esta reúne un grupo de verdades bíblicas que constituyen, nosotros creemos, los pilares de la fe bíblica, las nociones más fundamentales de las escrituras. Y no obstante, para muchos adventistas hoy en día esta terminología parece difusa y algo extraña. Aún los teólogos no están muy involucrados con ella. Entonces, vamos a ver un poco esto y allí tenemos los tres elementos que incluso separan nuestra presentación para ver, ¿no es cierto?, entender mejor qué es la verdad presente. Tres aspectos. El número uno es justamente el concepto de verdad presente, como lo he destacado allí subrayado. Es decir, la idea de que esto es presente tiene que ver con la temporalidad, con el tiempo y por lo tanto con la profecía. Y vamos a escarbar bien por qué se le llama así verdad presente. En segundo lugar, evidentemente está el otro concepto que va de la mano, que es la verdad presente. Y la verdad se refiere al conocimiento que viene de las escrituras, pero un conocimiento bien preciso, bien particular. Y en tercer lugar, vamos a ver el fin de la verdad presente como cuál es el propósito de por qué se la menciona de esta manera, cuáles son sus contenidos y su objetivo final para la misión de la iglesia. Si continuamos entonces mirando de cerca, vamos a ver lo siguiente. Número uno, partamos, ¿no es cierto?, por el concepto de presente. Voy yo leyendo algunas cosas que están acá bien escritas para precisar los conceptos y entonces explicándolos junto con ustedes. El primer aspecto que resulta más evidente sobre la verdad presente es precisamente su idea del tiempo, es algo para el presente. La pregunta obvia es, ¿qué hace de esta verdad algo presente? Y entonces, si nosotros miramos el panorama de la apocalíptica bíblica, es el desarrollo de esta verdad presente y su aparición en un tiempo especial de la historia humana, el tiempo del fin. Es decir, la verdad presente, ya nosotros vamos viendo que se le llama presente porque es un desarrollo de las verdades bíblicas que particularmente tiene su énfasis, su acento, desde lo que nosotros llamamos a la luz de las profecías apocalípticas, el tiempo del fin. Ese es su tiempo, ese es su momento de ahí en adelante. Y los libros de Daniel y Apocalipsis señalaban que en este periodo el cronograma profético hallaría un cumplimiento mayor. Esta etapa de la historia se destaca por una concentración de acontecimientos de considerable magnitud, afectando todo el curso de la humanidad. Cuando hablamos del tiempo del fin, hubieron diferentes acontecimientos que remecieron a la sociedad humana de ese tiempo, y eso va de la mano con la aparición de la verdad presente. Veamos más de cerca todo esto que se pone interesante. Si nosotros vemos un bosquejo general de lo que estamos diciendo, ahí vemos todo el cronograma profético marcado
sustentado por lo que nosotros conocemos como la gran profecía de las 2300 tardes y mañanas, según Daniel 8:14, que Ellen White dice en relación a ese texto que es el fundamento de nuestra fe. Cristo en su santuario como el fundamento de nuestra fe. Y tú puedes echarle una mirada, un vistazo a este gran cronograma profético, y entonces lo que estamos diciendo que ya hacia el año 1844 y un poco antes va a aparecer esta verdad que va a definir al movimiento adventista. En primer lugar, para colocar cierto énfasis, diríamos que el gran acontecimiento que marca el inicio, no propiamente tal del tiempo del fin, pero que es un precursor para lo que va a venir después, es el gran terremoto de Lisboa. Se ha hablado mucho de este terremoto y yo coloco recurrentemente algunas referencias bibliográficas para demostrar de que esto no es simplemente algo que algunos pioneros o alguien en algún curso bíblico antiguo enseñaba. Esto tiene un impacto profundo en la historia universal humana. Y como dice Ricardo Hurtado Simó, que vamos a leer una cita de él escribió, y hay varios más que han escrito libros completos en el tiempo reciente sobre este acontecimiento, que literalmente sacudió las bases no solo de la tierra, de los cimientos de la tierra, sino de la ciencia, la filosofía y la vida humana en general. Y este libro que trata específicamente de eso, titulado en forma muy poética El ocaso del optimismo, habla de las repercusiones profundas que generó este terremoto. Entre otras, leamos lo que él dice al respecto en la página 15. Dice este autor contemporáneo, desde posiciones devotas, se justificaba el terremoto como un castigo divino. Desde posiciones racionalistas se intentaba comprender el seísmo aludiendo a motivos físicos y metafísicos, haciendo una lectura más allá de la tragedia. Muchos fueron los religiosos que aumentaron su influencia y alcanzaron gran fama a través de los púlpitos, destacando el padre Malagrida en Portugal. Grandes pensadores, dice acá, como Voltaire, Rousseau y Kant, Immanuel Kant, el gran filósofo alemán, vieron afectado su pensamiento por el terremoto hasta el tal punto que configuró sus cosmovisiones posteriores y generó un debate que pervivió durante mucho tiempo. Mantenemos que el seísmo agitó de una forma tan radical la conciencia ilustrada, cientificista, racional y optimista respecto al progreso de la humanidad y el conocimiento de la naturaleza, que supuso un punto de inflexión, un giro ineludible para entender el siglo XVIII. El impacto fue profundo en la sociedad humana. De hecho, la sismografía y el estudio también de los terremotos comenzó por este terremoto. Justamente sacudió las bases también científicas del momento. Si nosotros continuamos, y ahí tenemos las otras señales cósmicas, por cierto, como no es cierto es la caída de las estrellas y todo esto que conocemos bien como adventistas, pero el otro gran acontecimiento sin duda alguna fue la Revolución Francesa. Y esa revolución, que aproximadamente duraría unos 10 años, conmocionó al mundo en el siglo XVIII. Acontecimiento, nos dice arriba, que sentó las bases ideológicas de la sociedad moderna, pero también provocó un cisma en el poder religioso imperante hasta ese momento, como fue la Iglesia Católica Romana. Y desde un punto de vista cultural, dice Roger Chartier, el famoso estudioso de las ideas francés, que la revolución se desencadenó por un conjunto de complejos factores, ideológicos y sociales, pero que tuvieron en su fuerza antirreligiosa una de sus vértices clave. Aquí yace una increíble paradoja. El ferviente anticatolicismo de los revolucionarios sucumbió ante la poderosa influencia que por siglos la Iglesia ejerció sobre ellos. Una paradoja profunda. En otras palabras, se ocultó la verdad del Evangelio en su pureza y sus grandes verdades,
del santuario y todo eso que todavía no llegaban a un conocimiento los reformadores, no lo alcanzaron, no era para su tiempo, pero todo lo que fue la Biblia a lo largo de estos siglos de oscurantismo se ocultó ante las masas, a las masas iletradas, realizando misas, ¿no es cierto?, a espaldas de los feligreses en latín, y estaba prohibido. Ustedes saben toda esa historia trágica, hubo persecuciones sangrientas sobre todo aquel que se atreviera a interpretar en forma diferente las escrituras y menos traducirlas al vulgo. Entonces, estos autores y varios más, yo solo coloqué algunas bibliografías allí, confirman de que por una parte la Revolución Francesa intentó, ¿no es cierto?, echar abajo todo lo que se creía hasta ahora en ese momento como autoridad religiosa y otros ámbitos más, sentó las bases de la modernidad, pero por otro lado, increíblemente hizo lo mismo o peor que había, ¿no es cierto?, recibido durante esa época de oscurantismo con el catolicismo romano. Fueron uno de los años más sangrientos que se conozcan de la historia moderna. Entonces, esos dos grandes acontecimientos ahora se van a unir al más importante de todos. Y entonces, la verdad presente, dice acá, tiene que ver con la última fase de la expiación en el santuario celestial. Finalmente, el tiempo del fin halla su centro en el comienzo de la segunda fase de la obra de expiación de Cristo en el santuario celestial en favor de su pueblo. Mientras diversos sucesos se desenvuelven en la arena humana, en los cielos se inicia en paralelo una obra de juicio que busca restaurar a los seres humanos a la imagen de su creador mediante la transformación del carácter y también restaurar las verdades salvíficas para lograr dicho objetivo supremo. Es decir, toda esa época que se le llama la Edad Oscura, la época medieval, lo que destaca, ¿no es cierto?, como la iglesia de Tiatira en Apocalipsis, y después aparece otra iglesia que va a restaurar en parte el Evangelio de sola escritura, de la justificación por la fe. En cambio, el movimiento adventista va a aparecer como restaurador, como algo mucho más profundo, algo que viene a restaurar esas verdades pisoteadas por el cuerno pequeño en la historia, ocultadas, ¿no es cierto?, durante esa época medieval. Y es interesante porque la iglesia adventista, estudiada desde la teología sistemática, desde la historia del cristianismo, desde la historia de la filosofía incluso, podría ser graficada de la siguiente manera. Mírenlo ustedes, vamos a mostrar acá. Por ejemplo, nosotros podríamos, con la ayuda, ¿no es cierto?, de Hans King, un teólogo que falleció hace poquito, pero que él grafica no para aceptar su postura en absoluto, porque es un teólogo católico bastante radical en ese sentido, pero él trata de esquematizar la historia completa del cristianismo de esta manera, con distintos paradigmas que tú puedes leer después más adelante. Los distintos paradigmas que decantan en el número 6, que es el paradigma ecuménico contemporáneo, ¿sí? Pero lo interesante, y esto está agregado por un amigo mío que yo tomo prestada esta idea, paradigma escatológico adventista, podríamos colocarlo arriba en esta lista como el punto 7, porque el paradigma escatológico adventista es continuador de ese paradigma primigenio, apocalíptico, ya que ustedes lo pueden incluso verificar en sus propias Biblias, la visión que Pablo tenía de la segunda venida. Él en primera de Tesalonicenses 5 se incluye dentro de aquellos que esperan la venida del Señor, capítulo 4, perdón, y ellos y la comunidad cristiana esperaba la segunda venida ya en su cercanía, en sus días. La idea de inminencia estaba allí. Pero eso fue pervirtiéndose en la historia, la pureza del Evangelio se fue contaminando. Eso nos enseña muy claramente el libro de Daniel y Apocalipsis, pero el movimiento adventista es levantado para restaurar estas verdades. Y por eso que estamos hablando de este tema tan solemne e importante, la verdad presente. Porque, reitero esa idea, la verdad presente surge en una época específica, que es el tiempo del fin. Acá vamos a verlo a continuación, y eso tiene una importancia capital. Acá hay un resumen del primer punto. Por lo tanto, el factor de tiempo para la verdad presente está definido por situarse en el último periodo de la historia, el tiempo del fin, y porque el modelo del santuario celestial nos dirige hacia Cristo y su obra como el centro de gravedad teológico del adventismo, donde todas las principales enseñanzas bíblicas se reúnen y hallan su sentido. Ese es el primer punto, y ahora ya creo que entendemos mejor por qué se llama la verdad
presente. Vayamos al segundo punto a continuación, que tiene que ver justamente con el primer concepto allí, verdad. La verdad. Presente ya sabemos por qué, pero ahora ¿por qué es verdad? Porque la verdad tiene que ver con el conocimiento que se abrió, como dice el primer punto muy bien acá. Tras los significativos acontecimientos proféticos que sucedieron desde mediados del siglo XVIII en adelante, ya lo hemos revisado, el evento de Cristo en el santuario celestial en 1844 abrió un tesoro de verdades con un nuevo brillo no visto hasta ese entonces. Y el texto de Daniel 8:14, que es considerado el fundamento de nuestra fe, reveló junto con Daniel 7 la realidad de un juicio en los cielos en favor del pueblo de Dios. Y ahí están los textos. Una comprensión mucho más completa sobre las nociones de la ley de Dios, el pecado y la salvación del hombre. Permítanme solo a manera de ejemplo, ya que soy académico, teólogo y académico, me gusta siempre darles más sustancia para aquellos hermanos que quieren estudiar más, profundizar más, y por supuesto nosotros los teólogos también. Si nosotros, por ejemplo, miramos el aporte que ha hecho un autor que incluso ha estado en este encuentro también con nosotros, que es el doctor Roy Gain de la Universidad de Andrews, es interesante porque él no es el único, pero él ha avanzado bastante desde el punto de vista del santuario. Recuerden que la verdad presente se abre en su brillo y en su profundidad con estas nuevas verdades que no son nuevas, han estado en la Biblia, pero hay una nueva comprensión más profunda desde el surgimiento del adventismo. Y entonces el santuario es la que nos va a permitir tener las categorías apropiadas, filosóficas y bíblicas para entender el plan de salvación, eso es todo. Y él, por ejemplo, Roy Gain, en sus libros, que están allí algunos de ellos ahí abajo, él ha llegado a las siguientes conclusiones. Yo escribí un paper sobre esto, a todo esto, de la presentación que tengo, y ahí usted podría, si usted gusta, chequear con detalle en el paper mismo, que va a ser publicado prontamente, todas las fuentes y las páginas exactas de allí. Él dice, por ejemplo, que los significados y diferencias que existen entre, primero, las impurezas rituales. Impurezas rituales es tocar un cadáver y quedas impuro. Es cuando la mujer, por flujo de sangre, ya sea porque va a tener un parto o por su ciclo menstrual, pierde sangre, queda impura, ¿sí? Y hay otros tipos de impureza que aparecen en el Levítico, y eso básicamente uno se pregunta, ¿y por qué tendría que en el caso de la mujer, por ejemplo, quedar impura? No solo Milgrom, sino el doctor Gain, han llegado a concluir con detallados estudios que eso se referiría a la mortalidad del ser humano. Pero esa mortalidad en lenguaje adventista le llamaríamos naturaleza caída. Ahora, por otro lado, y estoy citándolo directamente a él, no en el lenguaje adventista, pero él en esas páginas trabaja esto, especialmente en el primer libro, y cuando hablamos, por otro lado, de faltas morales, que en el lenguaje bíblico y adventista también se llama pecado, y ahí están todos los términos que aparecen para pecado en Levítico, se referiría, ¿no es cierto?, a la condición moral del ser humano. Entonces, esta idea de la naturaleza caída y del pecado está muy explicitada, muy bien trabajada en los libros de Levítico y de todo lo que trata el santuario. ¿Cuál es nuestro desafío? Escarbar mucho más allí para entender los conceptos de pecado, de ley, del santuario mismo, y de esa manera entender mejor el modelo que Dios nos dejó a la luz del santuario. Si solo pensamos, avanzando un poquito más acá, en la estrecha relación entre los capítulos 7, 8 y 9 de Daniel, estamos hablando ahora de Daniel, los tres tratando con el concepto central de la Sedaká, ¿no es cierto?, que es la justicia de Dios, y que tienen como su foco a Dios en su santuario y su pueblo. Es interesante porque Daniel 9 vendría a ser la base soteriológica de estos pasajes de salvación, Daniel 9. Es decir, es como que están escritos, y William Shea trata de expresar eso en sus libros, especialmente el del 2010 de Daniel. Él se pregunta por qué Daniel 7 es como que comienza la parte final, incluso con el reino de Dios entregado a los santos. Daniel 8 habla de la purificación del santuario y Daniel 9 habla del sacrificio de Cristo. ¿Por qué no debería ser al revés? Dice él. Hay una explicación que interesante, lo pueden leer allí, del pensamiento hebreo, pero para simplificar, Daniel 9 pasa a ser entonces la base para entender Daniel 8 y 7. Eso es lo que estoy diciendo acá.
Y si tú lees en el segundo apartado, vamos a poner un ejemplo acá, al constituirse en la respuesta a la oración de Daniel, los textos de Daniel 9, 24 al 27 retratan al Mesías trayendo una justicia que va más allá de la situación inmediata del profeta. Evidentemente, las 70 semanas. Nótese que la expresión, ¿no es cierto?, ya está en hebreo, que significa justicia eterna, jolam, está incluso, aunque está en plural, se erige aquí, en nuestra opinión, como un perfecto antecedente textual y teológico del Evangelion Aionion, el Evangelio eterno en griego, que aparece esa famosa e importantísima frase en Apocalipsis 14:6. Son parecidas. Yo estoy sosteniendo casi a manera de hipótesis que la expresión de que el Mesías habría de traer, había de acabar con el pecado, ¿se acuerdan? Con la rebelión y todo eso que aparece en Daniel 9:24, pero traería el fin del pecado, pero al mismo tiempo la justicia perdurable o eterna. Y ahí está el tema de la justificación por la fe y la santificación y todo eso. Pero interesante que estas dos expresiones, justicia eterna y evangelio eterno, ambas son apax legomenon, que en jerga teológica significa que solo esas frases se usan allí, en Apocalipsis 14:6 y en Daniel 9:24 y ninguna otra parte. Solo en esas partes. ¿Y en qué partes se usan? Muy importantes. Quizás yo intuyo que hay una conexión para entender e iluminar ambos textos. Avancemos entonces. Entonces, si pudiéramos graficar esto en forma mucho más sencilla todavía, diríamos que todo el plan de salvación se podría dividir en dos grandes fases, que son las mismas fases que enseña el santuario levítico en el Antiguo Testamento. El sacrificio de Cristo es la base soteriológica, ahí está el texto de Daniel, y es la base para entender el segundo momento o fase, que es el juicio y la purificación en el lugar santísimo. ¿Se entiende ahora? Ahora yo creo que puede uno mentalmente tratar de esquematizar y resumir en la mente todas estas ideas. Entonces, la idea de que el santuario nos provee un aumento de la verdad, hermanos, significa, y tú puedes chequear el texto de Daniel 12:4, que literalmente expresa eso, que se aumentaría el conocimiento en el tiempo del fin, y allí nosotros lo comparamos con Apocalipsis 10 y el surgimiento del adventismo. Por lo tanto, este aumento que apunta a la naturaleza progresiva de la revelación y comprensión del conocimiento salvífico en la historia, como una especie de gran síntesis teológica, gracias al género apocalíptico de los libros de Daniel y Apocalipsis, condujo a nuestros pioneros ya a una organización de las verdades descubiertas, alcanzando tempranamente un sentido de un sistema teológico articulado. Esto no es algo de una obra de Canales, de John Peckham y de nuestros estudiosos contemporáneos. Esto ya lo habían formulado los pioneros. Ellos vieron eso. La misma hermana White confirma de que el hecho del gran chasco que se produjo en el año 1844 en realidad abrió todo un sistema de verdades armonioso y perfecto. ¿Qué es lo que estamos viendo? Que ese conjunto de verdades es la verdad presente. La verdad presente es un concepto paraguas que abarca todos estos elementos. Ahí está toda la verdad. Avancemos. Entonces, desde el lugar santísimo nosotros podríamos argumentar es directamente donde aumenta la verdad, ¿no es así? Porque ahí empezó la segunda fase de la obra de Cristo en favor de su pueblo. Por lo tanto, el conocimiento acerca de Cristo y su obra de salvación en el santuario celestial permitió una comprensión mucho más profunda y abarcante de las principales verdades bíblicas o pilares de la fe, como aquellos cimientos de todo el edificio teológico de las Escrituras, teniendo como su modelo arquitectónico el santuario. El santuario es como la maqueta que le da forma a estos pilares. ¿Cuáles son? Nunca está de más, me voy a correr ahí mi cabeza un poquito para alcanzar a verlo, nunca está de más recordarlos, hermanos. ¿Cuáles son los pilares o verdad presente? La ley de Dios y el sábado, el don profético, que implica el don de Elena de White y todos sus escritos, la no inmortalidad del alma, la reforma pro salud que muchos no le integran, pero sí, porque a todo esto es el brazo derecho del mensaje del tercer ángel. Cuán importante se está volviendo esto, especialmente en nuestro tiempo, la reforma pro salud, el juicio investigador y la segunda venida de Cristo. Eso es verdad presente. Nosotros a través de este tema estamos clarificando por qué se llama así
y cómo, ¿no es cierto?, abarca en su forma más extensa todo lo que es la idea bíblica de verdad en las Escrituras. Sigamos. Entonces, ¿qué sucedió? Y acá discúlpenme de lo extenso de estas citas, pero son muy importantes entenderlas. Entonces, cuando hablamos del santuario como un sistema integrador de nuestra teología, hay distintas implicancias. Una es la siguiente, y acá me voy a volver un poco más crítico en este sentido contra mis queridos colegas teólogos. La apertura del santuario, y en particular el lugar santísimo, además resultó ser un enorme desafío para la Iglesia debido a que impulsó una investigación teológica integradora. Claro, por si el sistema integra, tiene pilares y es un sistema armonioso de verdades, compacto, eso debería también llevarnos a integrarnos como hijos de Dios unos con otros, que es lo que a veces no se ve. Hay más desunión a nivel teológico y también de la iglesia. Déjenme volver a leerla. Dice, entonces la apertura del santuario, estoy leyendo el primer punto, y en particular el lugar santísimo, además, resultó ser un enorme desafío para la iglesia debido a que impulsó, ¿qué cosa? Una investigación teológica integradora tanto del conocimiento de las Escrituras como también de la misión de la Iglesia. Sin embargo, la influencia del mundo teológico académico, católico y protestante desde mediados del siglo XX en adelante ha generado una sostenida influencia en nuestra comprensión teológica adventista, fraccionando, para ser honestos, la posibilidad de un sistema teológico unificado y como consecuencia un sentido de misión diverso y a veces confuso. ¿Por qué hay tanta desunión entre nuestras filas teológicas? ¿Por qué los teólogos no trabajan esto en profundidad? Muchos saben esto y podrían quizás recitarlo de memoria lo que estamos viendo hoy día, pero no se los aplica para trabajar teológicamente estos temas. La hermana Joy usa esta frase, dice que las verdades no deben ser echadas por tierra, usa este lenguaje, son columnas inconmovibles. Pero ella dice, la labor del teólogo es sustanciar esas verdades. ¿Se entiende? No decir que porque hemos estudiado tantas veces Daniel 8:14, entonces lo hemos agotado. ¿Cuántas verdades, como tú empiezas a darte cuenta, hemos podido decir solo a la luz de un poco de una mirada rápida de esos textos? Entonces el doctor Canale, que es el que anda bien cerca sobre esto, aunque me parece a mí que debería avanzar más, él dice lo siguiente en este libro importante, Mensaje, Misión y Unidad de la Iglesia. Mire lo que dice, muy bonito, voy a correr ahí la cabeza para leerla todo. Dice acá, ser en la misión requiere que los adventistas exalten al Cristo de la Biblia. Al experimentar y compartir el sistema completo y armonioso de filosofía y teología con la iglesia y el mundo, dice, este mensaje y sistema, los mensajes de los tres ángeles, la verdad presente, la plataforma de la verdad, todas esas designaciones, ¿qué tiene? Tiene poder, porque incluye las doctrinas y la información de la escritura en una metanarrativa coherente, que todo lo abarca centrada en Cristo. Y en esta metanarrativa, nos dice el doctor Canale, la cruz es el centro de atracción y el Cristo encarnado, resucitado y que ministra en el santuario celestial, dice acá, es el centro de la espiritualidad y la salvación. Y entonces es importante. Hay material para trabajar esta gran verdad, explorarla, profundizarla y predicarla, porque vamos al final de nuestra presentación a darnos cuenta que esto define completamente la misión de la iglesia, la misión de la iglesia. Avancemos. Ahora es interesante porque el mensaje de los tres ángeles son una verdadera síntesis de la verdad presente, sintetizan todo lo que hemos dicho. En cambio, entonces, dice acá, todo este conocimiento que se abrió desde el santuario y que se encuentra condensado en el mensaje de los tres ángeles de Apocalipsis 14, 6 al 11, 6 al 12 diría yo, fue otorgado con el elevado propósito de preparar a un pueblo para una misión especial. Miren ustedes, acá yo hice este gráfico para demostrarles a ustedes que el mensaje de los tres ángeles opera como una síntesis de la verdad presente. Por eso, hermanos míos, por eso que cuando tú ves la declaración de misión oficial que tiene la iglesia, puedes ir a la página de la Asociación General y busca cuál es la misión de la iglesia que aparece en todos nuestros edificios institucionales de la iglesia en el mundo y léela, te vas a dar cuenta que hay solo un versículo que se cita allí y es el versículo de
los versículos del mensaje de los tres ángeles, porque eso define la visión y la misión de la iglesia. Y entonces tú puedes ver allí que el Evangelio eterno podría ser equiparado con el santuario y el don profético. Coloco el don profético al principio porque el don profético fue dado para guiar a la iglesia del tiempo del fin, a su remanente, hacia un camino seguro. El don profético, usando jerga filosófica, tiene esa función de deconstruir los engaños, las mentiras y las falsas teologías que a veces incluso se meten a la iglesia. Tiene esa función de depurar, de purificar nuestra teología y mantenerla lo más bíblicamente posible. No para reemplazar la Biblia, ustedes saben bien eso, pero deberíamos como teólogos particularmente integrar al espíritu de profecía muchísimo más. No para que, repito, ocupe el lugar de la Biblia y de la exégesis de las lenguas originales, por ejemplo, o la teología sistemática, sino para ser guía, pero tomarse en serio esa guía. Yo aprovecho de decir eso. ¿Ustedes se acuerdan del famoso dicho de John Neville Andrews? Famosísimo dicho que él quedó registrado ahí para la eternidad. Él dijo en cierta ocasión, yo sería capaz de cambiar 1000 errores por una sola verdad. Repito, él dijo así, yo cambiaría 1000 errores por una sola verdad. Y yo, aprovechándome con mucho respeto de esa frase, yo la parafrasearía, digamos, diciendo lo siguiente. Yo sería capaz de cambiar 1000 teólogos por un profeta. Yo sería capaz de cambiar 1000 teólogos por un profeta. Saquen ustedes sus conclusiones hoy en día. El mensaje del primer ángel podría equipararse claramente con la ley de Dios, el juicio y el sábado. Noten que no hay que forzar el texto porque allí está la verdad presente. El mensaje del segundo ángel tiene que ver con la no inmortalidad del alma, entendiendo que es el vino, como la idolatría y el espiritismo y las falsas doctrinas, pero que tienen en su cimiento teológico católico la no inmortalidad del alma. Y aunque también se toca en el mensaje el tercero, por supuesto, pero donde el énfasis final será el sábado, y el régimen alimenticio o reforma pro salud, acuérdense, lo coloco allí. ¿Por qué? Para ser consistente, porque es el brazo derecho del mensaje del tercer ángel, y entonces lo colocó allí, y todo eso va a derivar en el clímax de la segunda venida de Cristo. Entonces avancemos, ya nos queda menos. Mire lo que dice la hermana Huay acerca de esto. Tremenda cita, una cita extraordinaria. Dice ella, la Biblia ha acumulado y reunido sus tesoros para esta última generación. Note lo que está diciendo. O sea, hay un aumento del conocimiento, una acumulación de siglos y siglos, y nosotros hemos sido, dice ella, depositarios de eso. Todos los grandes eventos y las solemnes transacciones de la historia del Antiguo Testamento han sido repetidas y se están repitiendo en la iglesia en estos últimos días. Allí, todas las verdades acumuladas se nos presentan con fuerza para que aprovechemos sus enseñanzas. Y noten lo que va a decir ella ahora. Estamos bajo la influencia de todas ellas. ¿Qué clase de personas debemos ser nosotros, a quienes ha sido dada toda esta rica luz como herencia? Al concentrarse toda la influencia del pasado con una luz nueva y acrecentada del presente, a todos los que la siguen se les da un poder intensificado, es decir, la fe, el poder del espíritu, el poder para predicar, la transformación del carácter de la vida va a aumentar por aquellos que se tomen en serio la verdad presente y la internalicen como parte de su vida. Eso está diciendo. Así como la humanidad va degradándose y va cada vez cayendo hacia el abismo, usando terminología que también de paso dice Apocalipsis, cada vez se va pervirtiendo la moralidad, los conceptos de verdad, de familia y todo lo que ustedes conocen, cómo está convulsionado el mundo, hasta la naturaleza gime y clama. Por otro lado, Dios está preparando a su pueblo para que vaya hacia arriba, para que cada día sea perfeccionado, transformado, y para que de esa manera, como estudiamos de paso en la escuela sabática, Noé pudo ser proclamador, pregonero de justicia, porque vivía una vida distinta a los que estaban a su lado. Al medio de la cita termina diciendo, al concentrarse entonces toda la influencia del pasado con una luz nueva y acrecentada del presente, a todos los que la siguen se les da un poder intensificado. Su fe aumentará y se pondrá en ejercicio en el tiempo presente, despertando una energía y un fervor intensamente ampliado. Miren el énfasis que da la hermana White. Y en base a una dependencia de Dios y de su poder, llenarán el mundo
y enviarán la luz del sol de justicia hacia los confines de la tierra. Mensaje Selecto sale a esa cita. Entonces es una cita que ya comienza a ayudarnos a resumir todo lo que hemos estado viendo hasta ahora. Ahora, también repetimos esta idea de que el mensaje de los tres ángeles, como síntesis de la verdad presente, nos lleva a que el elevado estatus, dice acá, espiritual del remanente del tiempo del fin, es representado bien en el simbolismo de los 144.000, tema que conocían muy bien ustedes, quienes antes de proclamar el último mensaje de amonestación al mundo, mensaje de los tres ángeles, son previamente descritos como un grupo que en medio de una crisis global, Apocalipsis 13, han sido transformados por el conocimiento de la verdad presente y que reflejarán el carácter de Jesucristo en sus vidas para alumbrar la tierra con su gloria. Ahí hay una especie de resumen también. Entonces, con estas hermosas lámparas antiguas de la época de la antigua Palestina, donde se encendían con aceite, hay otra cita muy importante y que me ayuda mucho a ir avanzando y resumiendo cada vez más lo que estamos diciendo. La hermana White dice en su matutina Recibiréis poder, página 18, el aceite que tanto necesitan los representados por las vírgenes insensatas no es algo que se pone exteriormente. Necesitan llevar la verdad al santuario del alma. ¿Verdad que se ha perdido, hermanos? El santuario celestial se purifica arriba porque previamente se purifica abajo, como enseñan las dos fases del santuario levítico durante la primera parte del año y después en el día de la expiación, dos fases. Sigue diciendo el texto de la hermana White, dice, necesitan llevar la verdad al santuario del alma para que purifique, refine y santifique. No es teoría lo que necesitan, y ahí vendría algo muy para nosotros los teólogos. Tanta teoría, tantos métodos nuevos de exégesis y de sistemática, y acá dice, no es tanto la teoría lo que se necesita, son las sagradas enseñanzas de la Biblia, las cuales no son doctrinas inciertas, inconectas, sino verdades vivientes que involucran intereses eternos centrados en Cristo. En Él, en Jesús, está el completo sistema de verdad divina. La salvación del alma, mediante la fe en Cristo, es fundamento y columna de la verdad. ¿Qué más claro que eso no lo puedo encontrar? Y por último, para ya finalizar nuestra interesante presentación, dijimos que queremos ver un poco cuál es el fin de la verdad presente. Esto que hemos estudiado, cuál es el propósito. Y el propósito, lo escribo inmediatamente, dice arriba, es la restauración de la imagen o el carácter de Dios en el ser humano. Eso es. Toda esta reflexión nos ha llevado finalmente a la razón de ser de la Iglesia, la proclamación del Evangelio, la misión. Pero esta misión se encuentra basada en un mensaje preciso y oportuno en la historia, el tiempo del fin. Y por lo tanto es un mensaje que abarca la totalidad de la verdad bíblica, pero que también dice acá que revela su poder para restaurar la imagen de Dios en los seres humanos. En otra cita, que es de las favoritas que yo tengo en el Espíritu de Profecía, dice la hermana Juárez así, muy importante. Esto yo me lo tomo al pie de la letra en mi labor teológica como teólogo y como pastor. Dice la hermana Juárez, el tema central de la Biblia. O sea, esto es importante lo que está diciendo la hermana Juárez. El tema central de la Biblia, el tema alrededor del cual se agrupan todos los demás del libro, es el plan de la redención, la restauración de la imagen de Dios en el alma humana. Cuando hablamos de redención, hablamos de salvación, siendo más preciso, dice la hermana Juárez, es la restauración de la imagen de Dios, de Cristo, en el alma humana. Sigue diciendo, desde la primera insinuación de esperanza que se hizo en la sentencia pronunciada en el Edén, Génesis 3:15, hasta la gloriosa promesa del Apocalipsis, y verán sus rostros y su nombre estará en sus frentes, eso sale en Apocalipsis 22, el propósito de cada libro y pasaje de la Biblia es el desarrollo de este maravilloso tema, la elevación del hombre, se eleva, el ser humano hoy en día se rebaja. La elevación del hombre es poder de Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y note lo que dice ahora. El que capta este pensamiento tiene ante sí un campo infinito de estudio, a todo lo que nos gusta estudiar, interminable como un océano. Y ahora dice, tiene la llave que le abrirá el tesoro de la palabra de Dios. ¡Wow!
Yo quisiera haber encontrado una cita así en un libro de teología. Jamás. Si encontramos y nos tomamos al pie de la letra esta cita, podremos abrir cualquier tema, por más difícil que sea, de la Biblia y de la teología, porque tenemos, ¿qué cosa? La llave. Este es el tema central. Avancemos, ¿qué nos dice la misma Biblia acerca de esto? Si uno piensa, por ejemplo, y acá hablo de la restauración de la imagen de Cristo, que es su carácter en el ser humano, noten lo que digo acá. Si uno piensa solamente en personajes legendarios como Enoc y Noé, en el primer párrafo, el primero que caminó con Dios y fue llevado al cielo, ¿sí? El segundo de quien se dijo que era varón justo, perfecto en sus generaciones, vemos que la descripción de sus caracteres es enfatizada. Y lo mismo sucede con los demás patriarcas y el resto de personajes del Antiguo Testamento. El gran libro, obra maestra de la Biblia, que es el libro de Job. Noten, léanse los 3 primeros versículos y sobre todo el primero, el libro completo abre con lo primero, hablando del carácter que tenía Job. Yo no sé por qué hace tanto énfasis la Biblia en el carácter de estos hombres, porque son modelos, muchos de ellos imperfectos, porque todos apuntaban a Cristo como el gran modelo para el desarrollo del carácter para la eternidad. Por ejemplo, los reyes de Israel, en el segundo párrafo dice acá, fueron evaluados moralmente por el modelo del rey David, el cual a su vez en realidad señalaba hacia Cristo, el verdadero hijo de David. ¿Se acuerdan esa frase famosa en todos los reyes? Y este hizo lo malo ante los ojos de Jehová, como Jeroboam su padre. Ese es el mal modelo de los reyes, o como Acab. Pero por otro lado dice, este hizo lo bueno ante los ojos de Jehová, como David su padre. Y entonces David pasa a ser un modelo de lo que deben ser los reyes. Pero David prefigura a quién? Prefigura al verdadero hijo David que dice el Evangelio que habría de venir, la raíz de David, el hijo. Y yo coloco textos para que ustedes vean, no adventistas, eruditos, judíos o estudiosos académicos que notan esto, pero nosotros no perdemos esa riqueza como adventista porque deberíamos académicamente también investigarlo. Noten los textos de Amos Frisch. Yo tuve la oportunidad, Dios mediante, de estudiar y vivir en Israel con mi familia por 9 meses y conocí a estas personas y él escribió un hermoso texto que lo pueden después bajar ustedes que le titula La comparación con David como un medio de evaluar el carácter en el libro de los reyes, en una prestigiosa revista de escrituras hebreas. Ese libro completo de Alison Joseph, El retrato de los reyes, pone a David como el prototipo en la poética deuteronomista o la historia, ¿no es cierto?, de los reyes. Hay material para trabajar, pero lo que Dios quiere es que sustanciemos más como teólogos y como hermanos de iglesia nuestro mensaje. Veamos un poquito más de cerca esto. Cómo Dios restaura la imagen suya en el ser humano. En el Nuevo Testamento, ciertamente, vemos un cuadro más elaborado del tema del carácter y su desarrollo. Piensen ustedes en los evangelios, donde ya aparece el concepto de justificación por la fe, ya aparece, y un tema como el discipulado cristiano puede perfectamente interpretarse, perdón, como el desarrollo del carácter de los discípulos. 3 años y medio. ¿Ustedes creen que Jesús cambió el carácter de esos hombres? ¿Cómo era Juan? ¿Cómo era Pedro? ¿Qué es lo que buscaba el Señor? Los estaba preparando para lo que sería el inicio de la iglesia cristiana y que nos retrata Hechos de los Apóstoles. El carácter siempre está presente y tuvieron el tremendo privilegio de ver al carácter de los caracteres, ¿no es cierto?, al Rey del cielo que era el Señor Jesucristo. En el apartado 2 dice acá, en los escritos de Pablo, por ejemplo, la metáfora del templo para el cristiano individual y también para la comunidad de creyentes, que es una imagen a todo esto ya anticipada en la propia persona de Jesús, es un fiel reflejo de la alta visión del apóstol de una iglesia santa y pura, donde el Espíritu Santo haga su morada. Y ahí tienen más bibliografía, estudiosos no adventistas que notan eso y se dan cuenta. Hay un libro completo de la Hannah Harrington, que lo tengo acá atrásito en mi biblioteca, y que ella trabaja esa idea y se da cuenta y se pregunta por qué Pablo no usó otra metáfora, usó la metáfora del templo para el cristiano individual y para la iglesia cristiana. Porque te está hablando de que Dios tiene una alta expectativa de su iglesia y de cada individuo. Quiere que el ser humano sea templo para que el Espíritu sea morada, haga morada en él. Yo les recomiendo, mis queridos hermanos, que se lean el precioso capítulo del Deseado de toda la gente de la hermana White. El Deseado de toda la gente es el capítulo que se llama La purificación del templo.
cuando Jesús purifica el templo. Y dice tantas cosas la hermana Huay allí. Dice, por ejemplo, que originalmente el ser humano fue creado y los ángeles también para ser templos de Dios. Así dice la hermana Huay. ¿Y por qué? Porque recuerda que Jesús ya fue un precursor de esta idea. Estaba preparando el terreno al decir que él podía destruir y reconstruir el templo en 3 días. Y los judíos lo interpretaron mal, como una blasfemia, pero Jesús se refería a su propio cuerpo. ¿No es así? Y la hermana White finalmente dice que la purificación de ese templo en los tiempos de Cristo lo hizo 2 veces, al comienzo y al final de su ministerio, según el Evangelio de Juan. Lo hizo porque simbolizaba la purificación del templo del alma que quería purificar, ¿no es cierto?, el Señor. Noten qué profundo lo que estamos diciendo en ese sentido. Ahora, una luz que nos da el famoso historiador Mervyn Maxwell es el siguiente. ¿Por qué no se estudia en profundidad más esto? ¿Por qué no hay un estudio teológico adventista que lo combine, perfectamente combinable con la gran doctrina del santuario que tenemos y lo que hemos dicho hasta ahora? Esta dimensión antropológica del estudio del santuario casi no ha recibido atención en la teología adventista. Lo recibió los pioneros, increíblemente ellos ya también hay varios pioneros que decían esto. Pero creemos, en mi interpretación, ayudado con Maxwell, que la principal razón del descuido de este importante tópico, cuál de que el ser humano es templo, se debe al impacto de la apostasía de John Harvey Kellogg y su interpretación panteísta del cuerpo como un templo del alma, tal como lo advirtió perspicazmente el historiador Mervyn Maxwell. Ahí ustedes tienen, él históricamente, no interpretando nada, sino históricamente se da cuenta de que se desvió la mirada debido lamentablemente a la apostasía que impactó a la iglesia con este médico famoso y algunos pensaron que se había superado, pero logró un objetivo terrible, desviar la mirada de lo que el santuario se purifica arriba, a los efectos que tiene acá, sobre todo en la tierra. Me queda muy poquito ya como para ir finalizando y cerrando. Si tú avanzaras más, porque este es un tema inagotable, en toda la Biblia está, la idea de cómo el carácter de Cristo se va a reproducir en su iglesia. Algunos le tienen temor a este tema por distintas teologías que algunos aceptan más, otros no hoy en día, nuestra teología adventista. Pero la Biblia es clara, hay que ir a la Biblia y dejar que la Biblia hable sobre esto. El apóstol Pedro también, en su segunda carta, invita a los cristianos a ser participantes de la naturaleza divina. ¿Cómo? Adoptando las virtudes en esa escalera de las virtudes de los cristianos. Siempre el tema está allí, el desarrollo del pueblo de Dios y su carácter. Y ni hablar finalmente los libros de Daniel y Apocalipsis, con su fuerte foco en el fin de la historia, digo, presentan el cuadro final de la perfección del carácter del pueblo remanente de Dios. Entonces, miren ustedes, con la ayuda, ¿no es cierto?, de este autor que sale abajo, John Fowler, escribió su tesis doctoral en la Universidad de Andrews. Ustedes en el repositorio online pueden bajarla, yo la bajé y la saqué de allí. Él desarrolló eso en su propia tesis, que es el concepto del desarrollo del carácter en los escritos de la hermana White. Él sacó estas ideas que yo reproduzco para ustedes y las traduzco. Primero, ¿cómo es el carácter? Un concepto, ¿no es cierto?, antropológico central en la hermana White. Primero, la hermana White, según este autor, de un arduo estudio en su obra, dice que la importancia del carácter puede observarse desde el punto de vista de la historia divina. Su concepto de historia, que comprende un conflicto entre el bien y el mal bajo el liderazgo de Cristo y Satanás respectivamente, requiere la vindicación de Dios a través de la restauración y perfección del carácter humano. Eso es lo que este autor, y hay unas 2 tesis doctorales más recientes también confirman esto, habla de por qué es tan importante el concepto de carácter divino y humano en la obra de la hermana White. Segundo, dice acá, el carácter es visto como la prueba final de la validez y confiabilidad de la fe cristiana para alcanzar como su meta la semejanza al carácter de Dios. Y finalmente, número 3, dice acá, el carácter es esencial para la realización y potencial de la vida y para el cumplimiento del destino humano en una vida más allá del presente. Por eso, es famosa frase de la hermana White, lo único que vamos a llevar al cielo es nuestro carácter, nada más. No nos vamos a llevar el auto, las propiedades, nuestros títulos, nuestros estudios, nuestros libros, quienes amamos los libros, nada de eso.
Lo único que va a ser nuestra vida, nuestra mente, nuestra forma de ser, si hemos podido, ¿no es cierto?, con la ayuda del Espíritu Santo, solamente con la ayuda de Él, se ha reproducido, ¿no?, su perfecto carácter en nosotros. Entonces, para ir ya terminando, y esto a manera casi de conclusión, acá hay una síntesis de todo lo que acabo de decir. La verdad presente como una síntesis. Primero, tendríamos el conflicto cósmico, el gran conflicto, con Cristo y su obra expiatoria en el santuario celestial, allí como el gran macromodelo teológico. El conflicto cósmico es la historia de la salvación, y el santuario, que va en ciertas fases mostrando el plan de salvación, está en el centro, digamos como la Casa Blanca, si tú quieres, siendo atacada por el enemigo acá en la tierra. Y esto nos guía hacia, porque de allá viene del santuario, a la verdad presente, que son los pilares de la fe en el tiempo del fin. ¿Para qué? Porque todo esto tiene un propósito. Por último, la transformación del carácter del remanente a imagen de Cristo. ¿Qué les parece? Precioso, ¿no? Cómo uno puede ir ordenando todo esto que aparece allí. Entonces, como dice el título de nuestra conferencia, el conflicto final y la misión de la Iglesia se puede resumir de la siguiente manera. Finalmente, esta obra de restauración de la imagen o carácter divino en la humanidad recibe también el nombre de justificación por la fe. Es el Evangelio eterno que en el último libro de la Biblia halla su consumación. Pero ¿qué va a pasar también? Este último mensaje de esperanza al mundo, como lo presenta el tercer ángel de Apocalipsis 14, 9 al 11, es un fuerte llamado a no adorar al sistema de religión papal, aceptando su falso día de reposo, el domingo, y así no recibir su marca, porque todo esto esconde el propósito satánico de transformar a los moradores de la tierra a su propia imagen. Es una lucha de imágenes. Cristo queriendo restaurar al ser humano a su propia imagen finalmente, con su verdad, pero por otro lado hay un falso evangelio que quiere estampar su imagen satánica en los seres humanos. Es el lenguaje de la creación de Génesis 2.7 el que se usa en Apocalipsis 13, cuando se instaura la imagen. ¿Por qué? Bueno, es lo que estamos y que acabamos de decir. Y por último, mediante sus obras maestras, que es la idolatría y el espiritismo, el vino de Babilonia, Satanás intentará neutralizar la verdad presente, presentando al mundo un falso evangelio. En medio de este conflicto de adoración, el mensaje final de la Iglesia quiere sacudir las conciencias para volver al Creador y su baluarte de verdad el sábado, y así recibir su sello de aprobación y protección. Me quedan 2 slides solamente. Entonces, el resumen total. La idea de una verdad presente, entonces, es una noción amplia, profunda y de suma importancia para la Iglesia de hoy. Nació como fruto del cumplimiento profético, abrió una inmensa fuente de conocimiento bíblico y sobre todo definió cuál es el mensaje de salvación para el tiempo del fin. Es un legado inestimable y que reviste un sentido de urgencia, el cual Dios ha dejado en nuestras manos, y proclamarlo. Oremos con fervor al Señor, dice acá, para ser un pueblo digno de sus verdades y para seguir el consejo inspirado, que es la última cita para ustedes en esta presentación. Famosa cita, pero ahora que creo puede cobrar más sentido. Dice la hermana Huay, son muchas las preciosas verdades que contiene la palabra de Dios, ¿sí o no? Son muchas, pero es la verdad presente lo que el rebaño necesita. Cuando dice esas expresiones, me da la impresión que está hablándole a los pastores y teólogos mayormente, porque es el rebaño. ¿Sí? Y ahí el que la hermana White quiere hacer mucho énfasis. Sigue diciendo la cita, he visto el peligro que existe de que los mensajeros, ahí está de nuevo, los mensajeros se desvíen de los puntos importantes de la verdad presente para espaciarse en temas que no tienden a unir el rebaño ni santificar el alma. En esto Satanás aprovechará toda ventaja posible para perjudicar la causa, Así que, hermanos, antes de poder tener un espacio de preguntas, yo les invito para que podamos juntos hacer una oración para concluir. Oremos. Bendito Dios, Padre, Creador de los cielos y de la tierra, Señor, muchas gracias por este tema que tú nos has presentado, que es tu verdad, la verdad presente para este tiempo. Y gracias porque hemos intentado poder acercarnos a estas verdades solemnes, preciosas, pero también terribles, que debemos proclamar ante un mundo que está extasiado y preocupado por un montón de otras cosas,
azotados hoy en día por una pandemia, pero donde tú, Señor, más que nunca quieres llegar hasta el último rincón de la tierra con tu verdad, centrada en Cristo y solo Él, que es nuestra esperanza de gloria. Oh Dios y Padre, Señor, queremos pedirte un favor muy grande, que tú abras cada mañana en nuestra devoción personal el santuario celestial, que el lugar santísimo podamos nosotros acceder por la fe, como dice la carta a los Hebreos, y mirar la belleza y santidad de nuestro Señor Jesucristo, quien incansablemente hace una obra de purificación allá en los cielos de nuestros registros, pero que entendemos ahora un poco más que es una obra que confirma la purificación previa que debe producirse en nuestras filas hoy en día. Señor, ayúdanos para que esta verdad presente santifique nuestras almas, pueda unir nuestra vida y también a nuestros teólogos y nuestra teología, que podamos tener un frente como ese grupo precioso de los 144.000, un ejército para ti unido, unificado, con una sola misión y con una sola fe. Y por lo tanto, Señor, podamos cumplir con este mensaje y tú pronto puedas venir a buscar a tu pueblo que se ha preparado. Oramos para darte honra y gloria y alabanza y darte gracias por escuchar esta oración, Señor. Te pedimos tu perdón, tu misericordia y tu justicia. En el nombre precioso de Jesús oramos. Amén. Amén. Muy buenos días. Las preguntas y respuestas de este tema serán transmitidas en vivo hoy, miércoles 20 de abril a las 6:20 de la tarde, hora del Pacífico, en Los Ángeles, California. Hemos tenido un problema técnico, no causado por nosotros, sino por los proveedores del servicio. El expositor, el pastor Alan, estará desde las 6:20 de la tarde para responder las preguntas en vivo y luego continuará el siguiente tema a las 7 de la tarde. Muchas gracias. Primer Simposio Bíblico-Teológico. Presentado por la Conferencia del Sur de California. ¿Estaremos viviendo momentos finales de la historia? ¿Está el conflicto cósmico cerca de su final? ¿Cuál es el rol de la Iglesia en estos tiempos? Conoce estas grandes verdades bíblicas en el primer simposio teológico presentado por la Conferencia del Sur de California. Presentaremos temas tales como el santuario y el conflicto cósmico, el remanente y su papel en un mundo cristiano pluralista, la Nueva Jerusalén y muchos más. Del 17 al 24 de abril, 10 a.m. y 7 p.m. hora del Pacífico. Te esperamos.